lindo está el clima para estar en la casa del Señor y qué buena decisión que usted tomó de venir a este lugar. Bienvenida, Danita. Nos alegra que estés hermosa y bien. ¿Me avisas cuando estemos, cuando entramos? Porque yo sé que mi pastor me va a estar viendo, así que necesitamos estar en línea. ¿Ya estamos? Muy buenos días, saludamos a todas las personas que nos están viendo por detrás de esas cámaras. Los invitamos a que usted pueda dar clic ahí donde dice compartir, para que este mensaje pueda llegar a más personas. Para los que no me conocen, mi nombre es Yanine. Y bueno, estamos en junio, ¿cierto? Estamos a mitad de año. ¡Qué rápido! ¿Usted no siente que se le pasó el año así, muy rápido, volando? Ya, o sea, en 6 mesecitos más vamos a estar en el 2027. Y a veces no nos damos cuenta cómo el tiempo pasa tan rápido. Bueno, el mensaje de esta mañana lleva por título ¿Por qué ella y no yo? Y si puse ¿por qué ella? Porque la que está trayendo el mensaje es mujer. Entonces, ¿por qué ella y no yo? Y no sé si alguna vez usted se preguntó, ¿por qué algunos sí y ustedes no? Esa pregunta muchas veces yo me la hice. ¿Por qué ella sí? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué algunos son más altos y otros son más bajitos? ¿Por qué algunos son así todos velludos, bien peludos, no tienen vellos en la espalda, en todas partes del cuerpo? Y hay otros que son lampiños y los pobres luchan, ¿no? Echándose medicamentos en la barba y tienen su barba china, ¿no? Aquí sí, aquí no. ¿Usted se ha preguntado por qué unos sí y otros no? ¿Por qué algunas tienen los ojos verdes y los míos son oscuros? ¿Por qué ellas sí y por qué yo no? ¿Por qué algunas nacieron con muchas atribuciones, ¿no? Buenas caderas, buenas pompis, buenos pechos, y otras nacimos como una tablita, ¿no? Planas. ¿Por qué ellas sí y por qué yo no? ¿Por qué algunos hijos tienen la dicha de tener un papá que le paga los estudios, todos los estudios que quiere? ¿Y por qué algunos hijos tienen que trabajar en el día para poder pagarse su estudio de noche? ¿Usted se ha preguntado por eso? ¿De eso? ¿Por qué algunos tienen su super casa, ¿no? Y otros no tienen? ¿O por qué algunos se mueven en micro y otros tienen muchas movilidades? ¿Nunca se preguntó usted eso? ¿Por qué? ¿Por qué será que ella tiene o él tiene y yo no? Y a veces mucho más nos preguntamos cuando la persona, no, ¿y por qué ella tan mala, no? Y tiene todo y yo no. ¿Por qué alguna gente se muere joven? ¿Por qué hay niños que se mueren y hay gente que debería morirse y no se muere, no? Vemos constantemente que se mueren niños, que se mueren jóvenes, y hay tanta gente mala que sigue viva. ¿Por qué? ¿Por qué algunos sí y por qué otros no? ¿Por qué? Yo lo comparo con mis hijos. Ya les voy a decir porque tengo todo el derecho sobre ellos, son míos. Porque Hashem, usted pestañea y ya está enfermo. Todo el año tiene dolor de amígdala. Todo el año está resfriado. Todo el año tose. Y usted la mira a María del Carmen, jamás se enferma esa chica. A María Victoria le encanta romperse el brazo, fisurarse. Y María del Carmen nunca. ¿Por qué? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué algunos tienen facilidad para tener hijos y otros no? Hay mujeres que su marido ni bien se les apega y ya están embarazadas, ¿no? Y hay mujeres y hay matrimonios que no.
que siempre les costó y nunca pudieron tener hijos. Y meditar mucho en estas respuestas, meditar mucho en estas preguntas, nos puede llevar a vivir un poco medio amargados, ¿no? Porque si yo me empiezo a comparar, me va a traer cierta amargura. Y uno a veces analiza la vida de los demás y compara su vida con la nuestra y dice, bueno, y entonces, ¿qué hago aquí yo, no? ¿Qué hago si no tengo nada? Si no soy tan privilegiado como esa otra persona. Saben, nosotros vivimos en un mundo donde constantemente estamos mirando la vida de los demás y comparándola con la nuestra. Pero además de pensar que la vida a veces es injusta, muchas veces pensamos que Dios es injusto con nosotros. ¿O usted nunca lo pensó? No me levante la mano porque no quiero que eso se sepa, pero muchas veces lo pensamos. Decimos, la vida es injusta, pero muchas veces pensamos, Dios es injusto. Y nos empezamos a comparar con las otras personas y nos hacemos esta pregunta peligrosa que viene y se anida en nuestro corazón. ¿Por qué Dios a este sí y a mí no? Y saben, mucho antes de que existieran las redes sociales, mucho antes que existieran las cámaras, mucho antes de que existieran los celulares, había una historia muy interesante, ¿ya? De que había una mujer que deseaba y anhelaba justo lo que otra mujer tenía. Era lo que más anhelaba. Vamos a leer una historia que está en Primera de Samuel, capítulo 1. Hay una historia muy interesante que habla de dos mujeres, una que se llamaba Ana y otra que se llamaba Penina, que ambas eran esposas de un solo hombre, llamado Elcana. Ustedes, hombres, se han preguntado por qué Elcana podía tener dos esposas y ustedes solo tienen una. ¿Se han preguntado, Paul, por qué solo puedes tener una esposa? Y Elcana se gozaba de tener dos. Fabián, ¿te gustaría tener dos Micheles? Ah, no, mira cómo te ama que solo se conforma con una. Bien. Pero ¿por qué tenía dos esposas? ¿Por qué tenía dos esposas? En esa época la poligamia ya existía en Israel. Sin embargo, es importante entender que la Biblia describe esta situación, pero no necesariamente la prueba como el ideal de Dios. Vemos muchas personas de la Biblia que tuvieron dos mujeres, ¿no? O más, como Abraham, Jacob, David y Salomón. Pero esto no era tan agradable a Dios. Y aquí lo que sorprende es que cuando hay este tipo de relaciones aparecen muchos problemas en esas relaciones, como celos, rivalidad entre esposas, conflictos familiares, competencia entre los hijos, y justamente eso ocurre en esta historia, en la historia de Ana y Penina. Este capítulo nos habla ciertos detalles de esta relación, así que vamos a leer lo que dice en Primera de Samuel desde el versículo 1. Y dice, había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, le daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana,
aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le pregunta el Cana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? ¿Qué situación más difícil para Ana? Yo sé que rápido se engancharían en una novela como esta. ¿A quién apoyarían ustedes? Voy a preguntar a las mujeres. ¿A quién apoyaría usted? ¿A Ana o a Penina? Ana era la que no tenía hijos, era esposa del Cana. Y Penina también era su esposa, pero tenía hijos. Pero había un detalle. Penina se hacía la burla de Ana. ¿A quién apoyaría usted? Araceli, ¿a quién apoyaría? Yo estoy segura que aquí la mayoría de las mujeres seríamos Team Ana. ¿Sí? La mayoría de aquí seríamos Team Ana. ¿Y qué pasaría si Penina viniera a la iglesia hoy? ¿Qué pasaría si entrara Penina por la iglesia? Yo sinceramente de corazón no la saludaría. Pastora, es mentira, pero qué rabia con Penina, ¿no? Qué odiosa. ¿Por qué no quedarse callada? ¿Por qué hacerse la burla de la pobre Anita? Si Penina hubiera sido mi compañera de kinder, yo todo el tiempo le hubiera sacado la lengua, ¿no? Porque así uno se peleaba en el kinder, era pura cara. Yo estoy segura que aquí, todos después de escuchar esta palabra, esta historia, nadie le osaría en ponerle a su nombre Penina, ¿no? O sea, si buscamos nombres bíblicos para nuestros hijos, yo no le pondría ni por sanchiste Penina. Pero si le preguntamos a un hombre, ¿qué pasaría? ¿Qué pensás al respecto? Fabián, ¿qué pensás al respecto de esta situación? ¿Qué dirían los hombres? Dirían, no, bueno, y tampoco es tanto el show. Si no puede tener hijos, ya ni modo, no tiene, ¿no? Que busque algún tratamiento in vitro y si no da, pues que adopte, ¿no? Y listo, asunto solucionado. ¿Para qué hacemos tanto problema? Así pensarían los hombres. ¿Y saben qué? Es que cada uno tomamos parte de las historias según como nosotros somos, como nosotros pensamos. Porque cada uno tiene su propio criterio. Sin embargo, yo quiero hacerles una invitación a que cada uno de ustedes se meta en esta novela y le vamos a poner de nombre Amor de Tres. Y si tuviera que sonar una canción de fondo sería Amor de Tres, es una mala relación. Sabia la canción, ¿no? Sonaría de fondo. Y aquí en estos personajes tenemos a Ana como Ana, a Penina como Penina y al Cana como el Cana. ¿Ve que ya entendimos la novela? Este amor de tres. Y primero, para mí que el Cana o era platudo o era irresistible, ¿no? Porque yo no entiendo. Para que hayan dos esposas tuvo que haber primero una primera esposa. La Biblia no dice cuál fue primera esposa ni cuál fue segunda. Pero claramente las esposas aceptaron esta situación. Ellos sabían, estos personajes de la novela sabían a qué se estaban metiendo. ¿Cierto? Ellas aceptaban desde el principio y desde el principio esto comenzó mal. Y todo lo que comienza mal, termina mal. Primero, ¿por qué? Porque ¿qué? ¿Cuántas casadas hay aquí? Levanten la mano, por favor. Hay que ser orgullosas de tener un esposo bien.
¿A ustedes les gustaría tener que compartir a su marido con otra? Bien, eso. No le gustaría. A mí no me gustaría compartir mi esposo con nadie. ¿A quién le gustaría? ¿Qué situación más difícil? Tener que despertarse todo el tiempo y ver a la otra ahí, ¿no? Y si tu marido le hace un halago primero a ella, vas a decir, ¿por qué a ella primero, no? O van a estar como mis hijas, que cuando mi marido le da un cariñito a una, dice, ah, claro, a ella la más, y a mí no. Claro, porque ella es tu preferida. Yo me imagino que así, o más intensas, con unas señoras palabrotas de por medio, debieron ser ese tipo de relaciones. O como esa canción que cantaba Bronco, Dos mujeres, un camino, ¿no? Sabio Bronco. Y así somos muchas veces. A veces nos pasan muchas cosas, tenemos discusiones, tenemos problemas, ¿y a quién es el primero que le echamos la culpa? A Dios. Cuando las decisiones las tomamos nosotros, cuando las decisiones las aceptamos nosotros, así como esta relación que había de dos mujeres y un solo esposo. Ellos estaban de acuerdo. Ellas aceptaron. Y como siempre decía, lo que comienza mal, termina mal. Y cuando estamos leyendo esto, vemos que Elcana le pregunta a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué comes? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? No sé si ustedes, hombres, sabían que a las mujeres a veces no hay que preguntarles ciertas cosas y a veces no hay que decirles ciertas cosas. A ver, cuando una mujer le dice a usted, no me pasa nada, ¿qué significa? Que obviamente le está pasando algo, y es importante eso, y debe ser algo muy complicado por lo que está pasando ella. Entonces, cuando ella le dice, no me pasa nada, es obvio que le pasa algo. Cuando una mujer le dice, haz lo que querrás, no hay que hacer nada bien, Dana. Usted no tiene que hacer nada, tiene que quedarse ahí. Cuando una mujer le dice, andate, quiero estar sola, esa frase es conocida porque recién la dije, significa que usted no se tiene que ir a ningún lado, se tiene que quedar en su casa, pero que ella no lo vea, pero se tiene que quedar en su casa. Cuando uno le pregunta a una mujer, ¿estás lista? Y ella dice, no sé, significa que por favor no me apures. Yo voy a estar lista cuando yo esté lista. Y cuando una mujer le dice, ¿cómo me veo? ¿Qué significa? Que ella está esperando que usted le diga que está hermosa. Y ojo, que lo que usted diga con su boca tiene que coordinar con sus gestos. Porque las mujeres somos capísimas en encontrar una mentira. Ojo. Y si una mujer le dice, decidí vos, ¿qué quiere decir? Lo que significa es que yo que vos me preguntaba a mí, ¿qué es lo que tengo que hacer para que yo te lo diga? Y más o menos así. Ahora, Elcana, qué torpe, ¿no? ¿Cómo le va a preguntar, ¿por qué lloras, Ana? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada solo por no tener hijos? Me tienes a mí. ¿No es mejor que tener 10 hijos? O sea, ¿qué se creía Elcana? ¿Se creía la última Coca-Cola del desierto? ¿O qué? No es lo mismo, pues. No es lo mismo. No vas a ponerte a cargar a tu marido, ¿no? Venga, que le salgan los cólicos ahí. Cambiarle de pañal. No. ¿Cómo se va a comparar Elcana con los hijos que ella anhelaba tener? Bien pollosonso era Elcana. A mí me gustaría tenerlo aquí para que escuche y vea nuestros puntos de vista. Pero qué prueba que tenía Ana. Compartir a su marido, día tras día, tenía que ver la carota de Penina y a todos sus peninitos corriendo por toda la casa.
que quizás le hurguen su maquillaje, que quizás se entren a su cuarto. Las peleas que han tenido que aguantar y obviamente compararse todo el tiempo. Era desgastante para ella, yo me imagino. Por eso estaba desmotivada, porque su mayor anhelo era tener hijos. La Biblia nos dice que era una mujer que lloraba demasiado y que no podía ni comer. ¿Ustedes creen que ella no se preguntaba, Señor, por qué ella sí y por qué yo no? El Cana le pregunta, ¿por qué no comes? ¿Usted ha intentado comer cuando llora? No se puede. Voy a comer un rato, ahora voy a llorar. No se puede. Es imposible. Me acuerdo cuando yo lloraba porque no me gustaba la comida y se sentaban con el cinturón ahí con Pedro Moreno y decía, vas a comer todo. Y uno llorando y comía, ¿no? Ahí cuando somos niños hay una pruebita de que sí se puede, pero no es tan agradable. ¿No les pasó alguna vez a ustedes que tuvieron un deseo, y no estoy hablando de un antojo, de un chocolate o algo así, sino tuvieron un deseo de lograr algo, un sueño grande, de poder llegar a algo grande y ustedes se prepararon para ese momento? Ustedes tocaron las puertas. Yo me imagino que Ana lo intentó todo, que hizo todos los tratamientos medicinales que existían, que usó todos los ungüentos que le decían, que hizo todo hasta lo imposible. Y así pasaba el tiempo y pasaba el tiempo, y así pasa muchas veces el tiempo con nosotros, y nosotros anhelamos algo o anhelábamos, inclusive llegamos hasta olvidarnos de ese gran sueño que teníamos. Porque dijiste, esto ya no se va a cumplir. Y pasa muchas veces, a mí me pasa, que yo a veces no le quiero entregar las cosas al Señor. Me da cosita entregárselas. Porque si bien cuando vos le entregás algo al Señor, significa que te estás rindiendo completamente a Él. Significa que no tuviste a nadie más a quien recurrir que a Él. Y eso es hermoso, eso es bueno. El riesgo de entregarle a Dios tu aflicción, tu angustia, es que no va a ser tu voluntad. Muchas veces quizás coincida con lo que vos deseas, pero muchas veces se va a hacer la voluntad del Señor, y muchas veces la voluntad del Señor no es lo que vos querés. Lo que Dios quiere primeramente es ocupar el primer lugar en tu corazón. Vamos a seguir leyéndolo, cómo continúa esta historia. Una vez después de comer, lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Él hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se cortará el cabello. Yo no sé si alguna vez usted negoció con el Señor. ¿Alguna vez usted negoció con el Señor? Yo negocié muchas veces, pero no quiere decir que hayamos cerrado el negocio, ¿no? Pero muchas veces uno negocia con el Señor y dice, Señor, por favor, si me das este trabajo, te prometo que no voy a faltar con mis diezmos, ¿no? Señor, si me das este trabajo, te prometo que voy a ir a la iglesia todos los domingos y que te voy a servir y que voy a ser fiel. Te prometo que voy a invitar gente a la iglesia. Y a veces negociamos con el Señor, y aquí Ana estaba negociando con Dios. Pero ¿saben qué? Que Dios la quería en este punto. Dios hizo que pasara todo eso para tenerla a ella en este punto. A veces el Señor quiere que pasemos por una situación
o hace, permite que pasemos por ciertas situaciones donde ya no haya más retorno, donde parezca que ya no existe una sola solución y que solamente existe un solo milagro que solo Él lo puede realizar. Donde ya no haya nadie más, ya no exista la ayuda de tu familia, de tus amigos, donde nadie te pueda dar una solución. Y saben que si seguimos leyendo la historia, vamos a ver que Ana sí tuvo un bebé y todos fueron felices para siempre. Pero ¿y qué hubiese pasado si no hubiese tenido un hijo? Si usted sigue leyendo más adelante, dice que Ana tuvo 5 hijos más, aparte de Samuel. Pero ¿qué hubiese pasado si la voluntad del Señor hubiera sido no? ¿Se ha preguntado? ¿Qué pasa si la voluntad de Dios no es la que quiere? Saben, hace 6 años estábamos en la pandemia y no nos podíamos ver, ¿cierto? No se podía viajar, no se podía salir. Y mi abuelita, la mamá de mi mamá, con la que yo me crié, vivía en Montero y estaba a cargo de mi tío mayor. Y uno de esos días de pandemia nos llaman y nos dicen, sería bueno que vengan a despedirse de la abuela, porque hace tiempo no quiere comer, porque hace tiempo no quiere tomar agua, a veces sí, a veces no, no estaba enferma, no era viejita tampoco. Y sería bueno que se vengan a despedir de ella. ¿Cómo? No se podía transitar. Me recuerdo que fui con mi mamá, nos pusimos chaquetas de médico y pasamos las trancas con el carnet del CEDES para poder movernos. Llegamos donde la abuela y cuando nos vio mi abuela, tuvo una lucidez ahí y le dio hambre. Me acuerdo que le di de comer, comí unas cuantas cucharitas, tomó algunas cuantas cucharitas de agua, no hablaba, solo miraba así para un lado. Y cuando nos vinimos con mi mamá, le digo, mami, la situación no puede seguir así. A mí me duele porque mi abuela me crió. Y fui tan ingrata que no la visité por mucho tiempo y mucho menos en la pandemia, porque no se podía. Y le digo, ¿por qué no la traemos? La hacemos hidratarse con suero, porque ella no estaba padeciendo enfermedad alguna. Simplemente había dejado de comer, estaba deshidratada, estaba súper flaquita. Y no era que la atendían mal en la casa donde ella vivía, la atendieron siempre bien. Traigámosla, le digo, busquemos la forma de traerla y nosotros aquí, al médico no se la podía llevar porque no te recibían, ¿no? Ni a las embarazadas querían recibir a punto de dar a luz. Y me dice, yo voy a llamar y voy a hablar. La vi tan decaída mi abuelita que llegué, yo tengo un lugar en mi casa que es mi vestidor, que tiene un pasillito así de 2 cuadros más o menos libre que uno entra y a buscar su ropa. Y ese es el lugar donde yo acudo. No les voy a decir que acudo todos los días a orar porque no lo hago. Pero es cuando yo me postro en ese lugar es porque realmente mi alma no puede, mi corazón ya no puede. Es el lugar donde yo necesito tener intimidad. Y me recuerdo que después de haber llegado a mi casa me voy a ese mi espacio y solo lloraba y decía, Señor, no puede ser, dame una oportunidad más para poder hacer lo que mi abuela hizo conmigo, que fue cuidarme. Dame una oportunidad, yo sé que vos podés. Y se la entregué al Señor con una esperanza
de que Dios me dé una oportunidad de disfrutar de mi abuelita más tiempo. Y ese día, entre lágrimas y partiéndome el corazón, se la entregué. Cuando estábamos planificando todo para traerlo a los 2 días, nos llaman y nos dicen la abuelita falleció. ¿Fue la voluntad del Señor? Sí. Fue la voluntad del Señor. No era lo que yo anhelaba y deseaba, no era por lo que yo clamé, no era el mismo deseo que yo tenía. La voluntad del Señor era otra. Y por más que yo hubiese clamado, tenía que aceptar la voluntad del Señor, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Yo le decía al Señor, pero ella mucho tiempo fue mi madre. Pero así es la voluntad del Señor y ese es el riesgo cuando vos le entregas algo al Señor. No te enojes con Él porque no siempre va a ser como vos deseás que sea. A veces es diferente. Muchas veces situaciones no de este estilo, sino situaciones difíciles que estás pasando en tu trabajo, situaciones insostenibles, deudas, quizás alguna enfermedad, quizás algún distanciamiento familiar, situaciones que te llevan al borde. Y a veces nos da miedo entregárselo al Señor, porque tiene su riesgo. Pero a Dios le gusta que vos morás a ese tu deseo, a ese tu anhelo, para que Él pueda obrar. Porque a veces nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros, pero el Señor tiene planes mucho más maravillosos para cada uno de nosotros. Vamos a continuar leyendo. Dice: mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no omitía ningún sonido, no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino. Yo, Señor, ¿me estás hablando a mí? Oh no, Señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo más triste. Así dice la palabra de Dios. ¿Y qué, ustedes saben qué la obligó a Ana a ir a orar de esa manera? ¿Qué la llevó a Ana? No era el hecho de no tener hijos. Era la situación que la envolvía, la burla que la otra mujer que tenía ahí encima la llenaba, la sofocaba. Aparte de su tristeza, del deseo y el anhelo que ella tenía, encima tenía que aguantarse todo esto más. Y encima que su marido no la comprendía. Porque para mí que Elcana no fue muy paciente ni no entendía a su esposa. Y a veces son necesarias estas personas como Penina, que saquen lo peor de nosotros. Son necesarias en nuestras vidas. Porque por medio de estas personas Dios nos ayuda a crecer. O bien, o las matas,
o bien eso te ayuda a seguir adelante, eso te ayuda a surgir. Eso llevó a que ella, después de comer, vuelva a subir al tabernáculo a orar y a dejar su carga a Dios. Parece que Ana llevaba casada muchos años con Elcana, y dice que todos los años Elcana acostumbraba a ir al Silo a pasar la Pascua y a ofrecer sacrificios en ese santuario. Y aquí dice que Ana año tras año iba a ofrecer sacrificios. ¿Eso qué significa? Que Ana nunca se enojó con el Señor. Porque si Ana hubiese estado enojada con el Señor, no volvía a subir al siguiente año. ¿Para qué voy a ir a orar a un Dios que no me responde? Me imagino que pensaría. Pero la Biblia dice que año tras año ella subía y acompañaba a su esposo y iba a orar a ese lugar. Y ese día dice la Biblia que ella entregó su angustia y entregó su corazón. Y yo quiero que se la imagine a Ana en ese tabernáculo en este momento, entregándole todo lo que le pasaba al Señor. Seguramente se estaba quejando de lo descuidado que era su marido, de lo duro que era su marido. Que para qué quiero hijos si lo tengo a él. Seguramente se quejaba con el Señor. ¿Usted no se queja con el Señor? Usted no le dice, no lo aguanto, ese es mi jefe, qué insoportable, y encima es un borracho, un mujeriego, ¿no? Y empezamos a sacar todos los defectos de los jefes. Usted no se queja con el Señor. Usted no tiene que tapar esas cosas con el Señor, porque el Señor ya las conoce su corazón, sus pensamientos. Hay que ser sinceros con Dios. Y yo me imagino que Ana primero fue y se quejó y le dijo, ese marido que tengo, insensible, y encima me la tengo que aguantar a Penina, Señor, insoportable. Yo me imagino que se desahogó y de repente por ahí dejó de pensar en Penina y dejó de pensar en Elcana y empezó a clamar. Y le dijo, Señor, yo no he podido tener hijos, pero aquí te entrego todo lo que me priva de hacer tu voluntad. Me priva la comparación, me priva la envidia, Señor, porque quizás ella sentía envidia en su corazón. Usted nunca sintió envidia de nadie. La arrogancia de Penina, Señor, no la soporto, pero eso te lo entrego a ti. Y ella clamó. Y hay una diferencia muy leve entre orar y clamar, porque las dos están ligadas, sí. Pero orar es hablar con Dios en cualquier situación, que incluye adoración, agradecimiento, confesión, petición e intercesión. Es la comunicación constante con Dios. Pero según el ChatGPT, clamar es un tipo de oración, pero que es más intensa. Implica levantar la voz del corazón a Dios con urgencia, dice. Necesidad profunda o desesperación. Expresa dependencia total. Muchas veces incluye llanto, angustia o una súplica ferviente. Cuando usted clama es como que sale del alma. ¿Alguna vez usted clamó? A veces uno no puede emitir palabras, solo llora. Señor, aquí está esto, no lo quiero soltar, pero lo suelto. Y toma tú la decisión. Hacé tu voluntad. Ana había ido los años anteriores, quizás solamente siempre hizo una simple oración, pero esta vez hubo algo diferente. Después de que ella subió a orar y clamar, salió y fue a comer y no estuvo más triste. Me imagino que después salió, la miró a Penina y la ignoró, ¿no? Ya no me haces nada.
volvió a sonreír. Hasta me imagino que jugaba con los hijos de Penina. Así es Dios. Él cambia nuestro lamento. Así dice la Biblia. Y la Biblia no dice que mientras ella clamaba, ¡pum!, quedó embarazada. No. Eso también llevó su tiempo. Solo que ella tenía la fe y la certeza de que el Señor la había escuchado. Y aparte ella había dejado ese costal de cargas que llevaba en el altar. Esta vez sí lo había dejado. La Biblia dice: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Y vamos a leer esta última parte que dice: temprano a la mañana siguiente la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz a un hijo a quien le puso el nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. ¿Qué dice? A su debido tiempo. Y nosotros somos impacientes, ¿no? No sé ustedes, pero yo soy impaciente. Así, las cosas lo más rápido posible. Pensamos que vamos a orar y el auto que deseabas estar afuera de tu casa. A su debido tiempo. Dios tiene un tiempo especial para cumplir ciertas promesas en tu vida. Ay, Señor, pero ya te lo entregué. ¿Cuándo? Si le preguntas cuándo, significa que de verdad no se lo entregaste. Porque puede ser que la respuesta también sea no. Y estás esperando un cuándo. Y usted sabe que Samuel fue uno de los profetas más grandes que existieron en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por la oración de una mujer que comenzó a compararse con Penina. De esa oración nació este gran profeta. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene planes de bienestar, mas nunca de calamidad. Y déjeme decirle que ese mismo Dios que le respondió a Ana es el mismo Dios que hoy está en este lugar. Es el mismo Dios al que nosotros amamos, adoramos y honramos. Y si Dios bendijo a Ana, también te puede bendecir en esta mañana. Porque para Dios no es nada imposible. Y quiero terminar leyendo este salmo que está en Salmo 37 del 3 al 8 y que dice: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. ¿Qué dice? Espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, porque muchas veces nos enojamos. Porque si el Señor no es como una lamparita de Aladín que te conceda los deseos, muchas veces nos enojamos. Y hoy quiero invitarlos ahí donde están, que en esta mañana se puedan poner de pie. ¿Saben? Dios que estaba en este tabernáculo para Ana, hoy está en este lugar. Y yo quiero invitarlos a orar. Hoy quiero invitarlos a orar y es un tiempo para dejar
delante del altar todas tus luchas, todas esas cosas que te angustian, todas esas cosas que te oprimen, todos esos conflictos que tú tienes, toda esa carga que tú llevas y que ya no puedes más. Hoy es tiempo de decirle, inclina tu rostro ahí donde estás y decirle, Señor, hoy te entrego estas comparaciones en mi vida. Hoy te entrego esto que me está acabando, Señor. Señor, hoy estamos como Ana, Señor, en tu casa. Y aquí estoy clamándote, derramándote mi corazón ante tu presencia. Un corazón que ha acumulado por mucho tiempo dolor, lágrimas. Te entrego la falta de apetito que han producido en mí, Señor. Te entrego la preocupación y sé que tú eres capaz de hacer algo nuevo, Señor. Señor, aquí hay personas que están pasando por momentos muy difíciles, Señor, donde ya no saben cuál es su propósito muchas veces. Quizás ya tiraron la toalla, Señor, y están perdidos. Hoy estamos aquí sin entender a dónde vamos. Dios, hoy queremos pedirte que tú toques cada vida en este lugar. Te necesitamos. Decirle, Señor, te necesito, Señor. Quizás aquí hay personas que le dijeron, ya no hay nada más que hacer. Eso no tiene solución. Hoy te lo entregamos, hoy te entregamos nuestras peticiones. Hoy te pido que algo pase. Te dejamos nuestras cargas y encárgate tú, Dios. Hoy soltamos todo y permite que hoy vuelva el semblante a mi rostro y la tranquilidad a nuestras vidas. Queremos adorarte, queremos decir, Señor, el Señor se acordó de mí. Pero que también podamos esperar en el tiempo debido, Señor. Derrama de tu presencia, Dios, en esta mañana, sobre cada familia aquí. Y en el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que algo nuevo viene. Bendiciones de los cielos sean abiertos sobre cada vida, Señor. Queremos ver tu gloria. Queremos adorarte en todo tiempo. Yo no sé en qué tiempo tú estás ahora, si estás antes, durante o después de tu prueba. Pero hoy es el día para poder alabar a Dios. Y no importa cómo estés, simplemente adorar. A veces das y a veces quitas.